Bien, amigos, como saben, se firmó este acuerdo transpacífico, el TPP, como se le conoce por sus siglas en inglés, y el primer temor que ha generado en algunos ciudadanos es el tema de la salud, ¿no? Que los medicamentos podrían subir de precio tremendamente. Para hablar al respecto, estamos con nuestros invitados, Alexandro Sacco, coordinador general del Foro Salud, y el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana. Señores, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, doctor Cuba, ¿cree usted que tiene sustento este temor de que va a afectar los gastos en la salud, las medicinas van a subir? ¿Cuál es un poco su apreciación al respecto? Mire, yo tengo dos apreciaciones sumamente claras en el tema. El primero de ellos es la experiencia que tenemos con el TLC con los Estados Unidos, que en realidad los precios de los medicamentos no han subido, y muy por el contrario, los precios han bajado en el mercado nacional. Pero por otro lado también quiero señalar que el TPP no ha ido más allá de lo que se firmó en el Tratado de Libre Comercio en el tema de medicamentos, tanto en el tema de las patentes como en el tema de los datos de prueba. Sí hubo un riesgo inicial que nosotros también alarmamos, era el hecho de que Estados Unidos pedía para los datos de prueba 12 años de protección. Sin embargo, se ha llegado a lo que ya había acordado con los Estados Unidos en el TLC, que eran los 5 años para los datos de prueba. En consecuencia, creo yo que no se ha ido más allá de lo que se había firmado en el TLC con los Estados Unidos, y eso nos asegura una gran ventaja para el país. La primera de ellas nos asegura tener grandes capitales para la innovación científica y tecnológica que el país necesita. Segundo, tenemos una enorme ventaja comparativa para hacer una serie de investigaciones clínicas en el país debido a nuestra enorme mega diversidad, y en consecuencia creo que tranquilamente vamos a ser un poco más atractivo en este mercado que suma más de 800 millones de habitantes y que es el 40% de la economía mundial. En consecuencia, yo creo... Cuando me habla usted de mercados, no se refiere obviamente al sector de las medicinas y la investigación para nuevos medicamentos, algo que en el Perú prácticamente no tiene. Lo que sucede es que la salud es el resultado de toda la extensión social. Uno no puede hacer abstracción en la salud solamente en el tema médico. Yo creo que cuando uno analiza cómo el país ha salido de la pobreza, indirectamente ha tenido una relación directa con la mejora de la salud. Por ahí lo entiendo. Alexandro, por favor. A ver, creo que este tema hay que traducirlo para que la gente lo entienda claramente. Es más o menos así. Imaginemos a un ciudadano que vive en la avenida X y al frente tiene 3 farmacias. La farmacia A, la farmacia B y la farmacia C. En la farmacia A el medicamento cuesta 500, en la B 100 y en la C 10 soles. El TPP lo que hace al proteger los datos de prueba por este periodo superior al que tenía el TLC con Estados Unidos, eso está confirmado en todas las versiones, lo que hace es obligar a ese ciudadano, que es el Perú en este caso, a comprar única y exclusivamente al que vende al precio más caro porque tiene el monopolio. Es más o menos lo que ha pasado con el medicamento con el VIH, la Tazanavir hace poco, que en Bolivia costaba 2, 3 soles, en Ecuador 5, 6 soles y acá pagábamos 30. Porque justamente había una protección de la patente indebida. Entonces ahora lo que va a pasar de acá cuando esto entre en vigencia, a través de la protección de estos datos de prueba, que para que la gente lo entienda, son la extensión de patentes, es la protección de determinada investigación a la que las empresas tienen derecho a recuperar su inversión, por supuesto, pero los estados tienen el derecho a protegerse. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de celulares ni de lapiceros, aquí estamos hablando de vidas. Y cuando nosotros pagamos más por un medicamento que también se oferta en el mercado mundial con la misma calidad y con la misma eficacia, por supuesto, y para eso hay que tener las medidas del caso, cuando pagamos más por menos medicamentos, desprotegemos a una cantidad considerable de la población, del CIS de salud o de las clínicas privadas. En esencia, eso es lo que nos ata, entonces, a un monopolio indebido para pagar los precios en determinados medicamentos, sobre todo los biológicos, que son muy sensibles ahora, que tienen que ver con el cáncer. O sea, la gente que tiene cáncer en el Perú, desde que se aplique esto, va a estar desprotegida de alguna manera porque vamos a pagar más. Se legaliza un monopolio. Alessandro, ¿por qué dices tú que inmediatamente, o sea, por ejemplo, no va a subir el precio, pero tú, como dices, vas a tener que pagar siempre el precio más alto que se ha encontrado la medicina aquí en el Perú? ¿Es algo así? Si yo tengo el monopolio,
¿no es cierto? Y el Estado está obligado o la persona está obligada a comprar solo a un proveedor, entonces el precio ya no está sobre mi control porque lo que se pierde es la competencia. Aquí lo que anula este TPP y otros casos también es la competencia. Lo que se reclama aquí no es la inventiva. Los señores tienen todo el derecho de tener su patente y ganar con ello. Lo que nos cierra este tipo de tratado es la posibilidad de comprar en un mercado. Ya no vamos a comprar en un mercado, vamos a ir simplemente por un tubo a comprar al precio más alto. Y además, en relación a los costos, aquí está la investigación del propio Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya ha hecho un cálculo. Y este cálculo es conservador porque este cálculo se ha hecho hace 2 años, porque ya esto se venía negociando desde hace mucho tiempo. Y dice que esto nos va a costar en los próximos 10 años, este cálculo es más conservador, 500 millones de soles, o sea, casi 50 millones de soles. Solamente una cortita para volver con el doctor. ¿No se dijo lo mismo del TLC y funcionó así o no fue tanto? No, ¿por qué? Porque en el caso del TLC con Estados Unidos, cuando se aprueba la negociación, fue el Congreso norteamericano el que dijo, no sean abusivos con los peruanos. Y fue el Congreso norteamericano el que revirtió los problemas que iban a suceder y que sí se logró algún grado de protección para estas patentes, pero no es que los medicamentos hayan bajado por el TLC. Correcto. Lo que pasa es que hay un mercado y bueno, los medicamentos en el Perú los medicamentos no son baratos, por si acaso. Ok, doctor, sí. ¿Qué tiene que, digamos, en qué no está de acuerdo con lo que ha dicho Alexandro? En primer lugar, todavía en el mundo no hay una alternativa al monopolio que tiene un inventor sobre su derecho a propiedad intelectual. Si usted escribe un libro, usted tiene el derecho que nadie se lo copie. Usted tiene un derecho y si le quieren copiar, le tienen que pagar a usted una regalía. Si usted inventa un producto, usted tiene derecho a usar ese producto como una patente. Es un estímulo a la innovación. Okay. En el mundo entero eso es aceptado. Y el Perú aceptó en el año 2006, cuando se firmó el tratado con los Estados Unidos, se aceptó la patente durante 20 años. Es decir, el derecho que tiene usted de vender su producto durante 20 años. Y se aceptó además que los datos de prueba, que son los procedimientos y las clínicas que usted tiene que hacer para que el producto se fabrique y se ponga en circulación, por 5 años. Eso no significa que son 25, sino significa que son 20 años de derecho de patente y tiene usted 5 años para reservar, del momento que usted produce el primer producto, que otro no se lo copie. En otras palabras, son cosas paralelas, no se suman. En consecuencia, ha quedado establecido claramente, tal como lo dijo el presidente Humala, tal como lo dijo la ministra Magali Silva, con toda exactitud, que no se ha cedido 1 milímetro, porque se ha aceptado los 20 años de patente y los 5 años de dato de prueba. En segundo lugar, claro que van a bajar los precios, porque hay más mercado. Si usted firma más tratados de libre comercio, y el Perú tiene el récord de tratados de libre comercio en América Latina, tenemos 14 tratados de libre comercio, cuanto más comercio, más liberalización de la economía, más mercado hay, y eso le favorece al ciudadano. Correcto, pero ¿por qué más mercado? Porque finalmente no van a comprar, pues los 12 países que firman este acuerdo no van a ir donde el laboratorio a decir, bueno, te vamos a comprar por los ciudadanos de los 12 países. Cada país va a seguir comprando y lo que el Perú compraba va a seguir comprando la misma cantidad. O sea que, digamos, no va a poder negociar mejor precio por mayor volumen. Va a ser la misma cantidad que compraba anteriormente. No es así, porque va a haber más competidores. Cuando usted tiene un mercado con menos competidores, los precios suben. Cuando usted tiene mucho más competidores, mucha más oferta, los precios bajan. Segundo lugar, estamos hablando... ¿A qué se refiere por competidores? ¿Los que producen los medicamentos? Los que producen medicamentos. Sí, hay un detalle. Nosotros usamos genéricos. Usamos medicamentos que ya no tienen patente. El 99% de las enfermedades se tratan con medicamentos que no tienen patente. Solamente los medicamentos que tienen patente son pocos. Y esos pocos van a caducar su patente. Algo se dijo importante. Hablamos de la Atazanavir. El Atazanavir, por ejemplo, ya termina su patente el año 1919 y van a poder ser los genéricos en el Perú. Okay. Y es más, algo adicional. El Ministerio de Salud no es confiable en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué no es confiable? Le voy a explicar por qué. Si no es confiable el Ministerio de Salud, ¿por qué sería confiable el Ministerio de Comercio Exterior? Le voy a decir por qué. Porque las ONG que han estado luchando para que no se firme el TPP, esas ONG manejan la Dirección General de Medicamentos del Ministerio de Salud. Y es más, ellos han dado esos informes que yo dudo de su veracidad. No se hizo como se hizo en el TLC pasado. En el TLC pasado se hizo una consultoría especial que hizo un informe imparcial sobre el tema. Hicieron 3 consultorías, y de los cuales se dijo que en la primera etapa del TLC iba a haber un impacto y se hizo fondos para ese impacto. Correcto. En esto no hay ese estudio todavía. No lo he escuchado todavía al Ministerio de Salud claramente que diga la posición del gobierno, que diga, señores, yo como ministro de Salud
respaldo totalmente a la negociación que ha hecho el gobierno. Okay. Sin embargo, yo espero que lo haga, porque es importante que la voz autorizada del ministro de Salud en este tema, aclarándole a la ciudadanía las ventajas que tiene la firma de este TPP, que pueda mejorar la salud en el país. Alexandro, dale, por favor. A ver, si las ONG manejan el Ministerio de la IGB, bueno, lo mismo dice Urresti, ¿no? Del Ministerio de Justicia y todo. Bueno, ese es el fantasma. Pero puedo decir nombres, no puedo decir nombres también. Después lo dice. No, yo quiero escuchar el nombre de las ONG, de todas maneras. El Urresti también dice lo mismo. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Mire, el derecho de autor de un libro no es lo mismo el derecho de un medicamento. Alguien que deja de leer un libro no se va a morir. Alguien que deja de tomar un medicamento sí se va a morir. Y aquí lo que hay que decirle a la gente es que aquí estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de productos, de mercado, de celulares o de mucho menos. Ahora, sí se ha cedido más allá del TLC con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso lo ha reconocido el propio gobierno. ¿Ya? Además, ¿por qué se ha prolongado tanto la discusión del TPP si es que no se hubiese cedido, si es que hubiese quedado igual con Estados Unidos? Ese ha sido el dilema, pues. El dilema ha sido extender a través de estos datos de prueba de 5 hasta 8 años más en el caso de patentes y en el caso de... Ahora, yo he escuchado al viceministro de Comercio Exterior, pero que te interrumpa, Alessandro, que finalmente ha quedado en 5. Ahora, habrá que esperar el documento. Pero en el caso del TLC con Estados Unidos era 0, pues. Era 0. Ha quedado en 5 más 3, 8. O sea, sí ha habido una variación. Eso no se puede negar. Ahora, lo otro es que las empresas transnacionales de las farmacéuticas ya venían queriendo lograr estos monopolios a través de juicios con el Poder Judicial. Ya habían logrado algunas sentencias, ya habían logrado inmovilizar medicamentos biosimilares acá en las aduanas. En el caso, ha habido un caso muy sonado en el Salud que les inmovilizaron unos medicamentos para un tipo de leucemia y algunas personas han estado sin ese medicamento, pueden haber muerto. Y también en Indecopi se había logrado alguna de estas cuestiones. Entonces, aquí el centro del asunto es libre competencia. Si en el mundo hay una serie de productores de medicamentos biológicos o biosimilares que tienen las mismas características, porque estos biosimilares, a los que tanto miedo les tiene la industria, se usan en sistemas como el alemán, como el japonés, como el italiano, que no van a ser, pues, ligeros de dar a su población, ¿no?, medicamentos que no son seguros. Claro que tienen que pasar por un control de calidad y todo ello. Aquí lo que se legaliza es el monopolio. Nosotros estamos hablando de libre competencia y libre mercado. Si queremos un libre mercado, no solamente es un libre mercado interno para ir a comprar en la esquina 3 o 4 cosas. En el mundo hay una serie de ofertas de este tipo de medicamentos. Y sobre todo, el asunto de los genéricos que se usan en masa pues para la gripe, el Panadol, esos genéricos, sí. Y otros quizá. Pero aquí lo que está en cuestión son la nueva tecnología que va al tema del cáncer, enfermedades complejas y enfermedades raras. El Estado peruano tiene todo el derecho y tiene la obligación de proteger a su población. Y si se ha logrado extender ahora estas benditas patentes, esta bendita producción por unos 5 años y 8 más, lo que queda entonces es establecer medidas legales internas para poder cumplir, ¿sabe qué? Para poder cumplir las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene mecanismos para romper los monopolios cuando hay necesidad pública. Pero el viceministro dijo que tenía... Dale. Es necesidad pública atender el cáncer en el Perú a través del Plan Esperanza con tanta gente que se muere de cáncer, por supuesto. Y además no solo la CAN, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, a través de los acuerdos de Doha, también establece las posibilidades de romper el interés empresarial excesivo. Aquí no estamos hablando de desproteger a los señores que inventan sus productos. Correcto. Aquí lo que se habla es como si dijéramos que como han traído el televisor X el último momento, solo le vamos a comprar a determinada marca y las otras no, porque a través de un TLC las empresas norteamericanas han logrado proteger a ellas y no a todo el mercado mundial. Ese es el centro del asunto. Eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué, Alexandro, hablamos de monopolio cuando finalmente, si es que tú tienes un medicamento que tú lo has inventado y tienes una patente, en verdad, claro, no es un monopolio, sino es como una protección. O sea, no hay manera de que haya competencia porque tú tienes la patente sobre ese tema. Tú tienes tu marca, por supuesto. Correcto. Pero también tienes otros que ofertan otros productos iguales. Así como... eso no es un poco sacarle la vuelta a la patente, porque claro, no sacar la vuelta a la patente. Los biosimilares se utilizan en diversas partes del mundo. La patente te da una protección por determinado tiempo. Aquí lo que se está aumentando es 5 u 8 años más. Ese es el asunto. Eso es lo que está pasando. Bueno, quiero advertir que ¿por qué demoró la negociación? Porque Estados Unidos pedía 12 años. En segundo lugar, Colombia tiene 8 años. Y Perú tenía 5 años. Y lo que se ha hecho en este tratado es tener 5 años.
O sea que ha sido un éxito rotundo en el tema de la negociación, en el tema de medicamentos. No se ha cedido nada. Segundo lugar, la nueva entidad química, como así se llama la nomenclatura, señala que todos los medicamentos nuevos, que son patentados, que tienen invención, que son innovadores, tienen 20 años de patente. Y apenas se produce, puedes explicar cómo produce el medicamento y esa forma de producir el medicamento lo tienes por 5 años. Nadie puede hacer tu forma de cómo tú haces tu medicamento por 5 años. Pasados los 5 años, ya cualquiera puede copiar hasta tu procedimiento que haces para producir el medicamento. En consecuencia, y eso va por cuerdas separadas. Ok. O sea, Entonces tú tienes la patente asumen. por 20 años, pero en esos 5 años ni siquiera podría salir un genérico. Ese es el No tema. puede salir ni un genérico porque tienes patente por 20 años. Y los datos de prueba se dice cómo yo produzco el medicamento y la industria ¿qué hace? La industria ve cómo produces tú tu medicamento y copia tus procedimientos. Tiene derecho a copiar después de 5 años de que tú saques tu producto a comercializar. Es decir, yo hoy día comercializo mi producto nuevo, innovador, y de acá que yo comercializo, 5 años después puede salir mi competencia a producir como yo lo hago. Pero tiene que esperar 20 años a que caduque mi patente. ¿Para qué? ¿Para que caduque mi patente para que lo pueda producir. De lo contrario, es mi producto que yo tengo el pago por innovador. Eso ha habido siempre. Es más, lo que plantea es simpática, la apreciación es como para que la gente me entienda. Es como que yo soy un cantante. Y claro, siempre es más caro pagar el disco original. Entonces es más fácil comprarlo en Bazar Suelo o comprarlo de los piratas. Eso siempre es mejor. Claro, él dice, sí, pero es la salud. Siempre va a ser lo mismo. Yo tengo que premiar de alguna manera al innovador. Hay millones de soles que se invierten y no hay, lamentablemente en el mundo, no hay una alternativa. Sí, pero ahí entramos hay una también, alternativa. Claro, también entramos al debate de decir, a ver, ¿cuál es el retorno que uno tiene que recibir, no? Exactamente. Mira, por eso no hay por ahí. una alternativa. Mira, hablando de retornos, no, ahí hay una Perdón, alternativa. sí, para terminar. No hay una alternativa todavía en el mundo al debate qué hay en lugar de la patente. O sea, hay discusiones. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial dice, ¿qué alternativa hay? No hay. Segundo lugar, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, reconoce como lícito el monopolio por acto de prueba. La Organización Mundial de la Salud, que recomienda a nivel mundial las políticas de salud, señala que es lícito que los estados otorguen monopolios por acto de prueba. El tema es el tiempo, y el tiempo que se ha decidido es más bajo que hay. 5 años, no lo que pidió Estados Unidos 12. No lo que tiene Colombia, 8 años. 5 años. Perfecto. Deme rápidamente el nombre de las ONGs porque le tengo que ceder la palabra a Alessandro. Mira, hay una ONG que es miembro de Foro Salud, que se llama AIS, Acción Internacional por la Salud, cuyo miembro de su junta directiva es el actual director general de medicamentos. Y cumplen doble función. Por un lado, agitan contra el TPP y por otro lado... ¿Pero por qué, por qué dar su opinión es agitar? ¿Por qué agitan? Porque hacen marchas, mítines. Marchas. Está prohibida la marcha en este país. Pero es legítimo. Claro, finalmente para tratar. Pues no, bueno. ¿Ya? Pero por otro lado... No se me agite que le tengo que ceder la palabra. Un momentito. Pero a su vez manejan Digemit. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Y además, algo más que le voy a decir, han negociado en Atlanta. Sí, seguro. Han negociado en Atlanta. Que yo representante del han Estado ido peruano. Han ido los representantes del Estado peruano, que son de la ONG, a quien representa Alessandro, dale. Alessandro, dale. Consecuencia... Sí, esta es la historia. Si quieres contestar ese tema, o si le quieres usar tu tiempo para ir a temas de fondo, y yo te hago solamente una preguntita para que tú termines. Se supone que si esto nos perjudica a nosotros, perjudica a todos los países que han firmado también de igual manera, salvo... Al Perú más, porque el Perú tenía 0 años de protección. Pero quiero hacer una diligencia sobre esto. Esta historia de que las ONGs tienen la culpa de todo y que controlan el país, es un refrito pues, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no es cierto? Los funcionarios públicos son funcionarios públicos y también la libertad. Ahora, el señor, no sé a quién representa, a los laboratorios de repente, tendrá todo su derecho, o a la Asociación Médica Peruana, pero esta Asociación Médica está en contra de los comunicados del Colegio Médico, de todas las organizaciones médicas que se han manifestado en contra, ¿no? Entonces también habría que ver eso. Lo otro es lo siguiente, hablando de ingresos y esto. Aquí está. Estos son los ingresos de las compañías farmacéuticas del mundo. Mira, la Pfizer, 44.000 millones de dólares. La Novartis, 50.000 millones de dólares por año. La Roche, 36.000. Glaxo. Estamos hablando, pues, esta es la plata que se lleva y que nos quieren seguir extirpando como país. Por Dios. O sea, la industria farmacéutica a nosotros no nos va a venir con cuentos de que protección, su protección está aquí. Aquí están las cifras. Esto es el PBI del Perú entero. 2 empresas, 3
3 empresas farmacéuticas tiene todo el PBI del Perú entero. Así que esa es la realidad. Ahora, el debate sobre la protección de los datos de prueba es muy relativo. En el caso de la Tazanavir, que hemos visto hace poco, tenía una protección indebida que el Perú le ha dado porque le registró una patente, porque ya había vencido su patente y dijeron que ahora tenían, en su Fórmula X habían encontrado que ahora hacía un efecto, entonces Indecopi le aceptó y por eso se ha prolongado hasta el 2019. En Colombia, ya que se ha puesto el caso de Colombia, la misma patente, le dijeron los colombianos, ¿sabe qué? Llévesela a otro lado, porque esto no es nueva inventiva. Y en el caso de Atazanavir nos amarramos a comprar hasta el 2019 a este laboratorio. Se ha logrado un recurso... ¿Y por qué crees, Alexandro, que ha seguido tanto el Perú a diferencia de otros países? Es que esto es una política, digamos, de gobierno, ¿no es cierto? Pero lo que deben decir es lo siguiente. Se cedió en el tema de salud, vamos a gastar por lo menos 500 millones de soles en 10 años, es el cálculo más conservador. Podría ser el doble, 1.000 millones en 10 años. Estamos hablando de 100 millones de soles más al año como mínimo. Este es un estudio del Ministerio de Salud. Esto está hecho. ¿Por qué? Porque es parte de una política mayor. Entonces se ha canjeado, yo solamente termino con una pregunta, Alessandro. Sí. ¿Se gastó más cuando se firmó el TLC? O sea, así como se ha dicho que el próximo año se va a gastar 500 millones más, ¿se gastó más cuando se firmó el TLC, que también fue digamos, algo que advirtieron, había ese temor? Bueno, se hicieron los cálculos con las condiciones previas que fueron desbaratadas por el Congreso de Estados Unidos. Habría que hacer un cálculo ahora a la fecha para ver cuánto es lo que se gastó. Ahora, hay que decirle también a la gente, con esto termino, que finalmente el Congreso lo tiene que aprobar, lo tiene que revisar. Mi única pregunta para terminar, doctores, ¿no nos estamos adelantando quizá justamente por la falta de transparencia del gobierno? Porque hasta ahora nadie ha visto el documento. Solamente quiero decir algo. Hemos discutido el tema de medicamentos y yo lo que me he resumido es el tema de medicamentos. Correcto. Y lo que le quiero decir es que el Perú quería 20 años para patente y ha obtenido 20 años. Quería 5 años para dato de prueba y ha obtenido 5 años. Es decir, la negociación, el equipo de negociador peruano ha hecho una buena negociación. El equipo de negociadores de las ONGs. Y es, ojo, es el equipo de negociadores de las ONGs. ¿En qué quedamos? Querían cero. Primero acusan las ONGs y ahora las ONGs dicen que hicieron una excelente labor. ¿En qué quedamos? Pero tú estás diciendo. No, un ratito. Pero la el ONG equipo negociador ha hecho una excelente labor. El equipo negociador que tú señalas que no era es el que ha ido con la... Que no del Ministerio de Salud, pues. La negociación han hecho un trabajo excelente en el tema de patentes de medicamentos. Ahora hay que decir algo adicional. Si hay alguna desventaja con algún medicamento que por tener derecho de patente o derecho de prueba tienen problemas no llega al usuario, el Estado tiene el derecho a subsidiarlo. Mira, hemos hecho con el SIDA. El Estado de todo. El hecho de formalizarse en el mundo, el hecho de ser una economía formal y pertenecer al club de los más grandes en el mundo, requiere que te formalices. Aquí está. Requiere que te formalices, que respetes la calidad. El Ministerio de Salud. Y hemos hecho una buena negociación. Las transnacionales farmacéuticas los invito, señores, nos van a seguir cuando quieran. Los invito a un siguiente debate cuando podamos ver el documento, finalmente. Yo escuché ahora al viceministro, dice que todavía en 2 semanas que los abogados están cerrando, con el documento en la mano, hacemos una segunda sesión. Pero sin fantasmas de ONG. Ya Alejandro lo tiene. Bien, señores, Alejandro, un placer, muchas gracias. Bien, nosotros llegamos al final.